have a passion that is with me always, and with it I have learned to cry, to laugh, to feel, to love, to live. This limitless passion that fills me every day is none other than opera, a passion where I have always found the answer I seek, a passion that has given me everything and one that I need and want to share with all of you, because opera is life and sharing is the best there is. For all of you who enjoy living and living well, for all of you who like to laugh and make others laugh, for all of you who think that in this life the most important thing is a sense of humor, this is your opera. Buongiorno, buenos días. ¿Qué desea? Hola, buenos días. Quería pedir una pizza margarita, por favor. Una pizza margherita de tomate y mozzarella, ¿correcto? Sí, solo con tomate y con mozzarella. Perfecto. ¿Cuánto van a tardar en traérmela? Como mucho media hora. Perfecto. Pues venga, muchísimas gracias. A usted, adiós. He said 30 minutes. In 30 minutes, I will have a pizza delivered to my doorstep. And for what I would like to tell you all about this, the pizza, and the time it will take until I get it is important. So, let's set a stopwatch. Here, 30 minutes. Today, I would like you to discover the most babbling and amusing of operas, the opera buffa par excellence, an opera with the big hit that everybody knows. Largo il factotum della città, largo, la 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 la, la, Figaro, 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 a mix of musical comedy and vaudeville that Rossini turned into a formula for success that has endured all the way up to today, 200 years later. Rossini gave the barber of Seville his jovial spirit, but his operas weren't only successful because of this spirit. They were, or they are successful for their music, a sum of smartly mixed musical ingredients. So while we wait for the pizza to arrive, let's discover them. Rossini's music has a whole bunch of ingredients, but I'm going to tell you about 6 of them, just like margherita pizza. Besides coming from Naples, just like opera buffa, it has 6 basic ingredients. The pizza dough itself, tomato, mozzarella, basil, oil, and the last one, salt. So you see, 6 basic ingredients just like Rossini's music. Should we start with the first one? So the first one is staccato. Listen to this. So see, the staccato is what I'm doing with my left hand here. So Rossini accompanies this melody by doing this. He doesn't accompany it by doing something, we could say, more romantic like this. No, Rossini prefers a staccato. So you see, harsh and sharp. Bum, 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 bum. Oh, the pizza, it's here. Perfect.
Gracias a ti. Adiós. Wow, 30 minutes, fastest landing. Lot of pizzerias work like that. Just like Rossini, who was forced to write his compositions so quickly. When he wrote The Barber of Seville, he also went really, really fast. They say he took less than 13 days. Can you imagine? Less than 13 days to write a score over 500 pages. Incredible. His works were commissioned just like our pizza was, and every contract he signed was packed with conditions. But despite all these conditions, he was able to create a masterwork. He was able to compose an opera as brilliant as The Barber of Seville. The Barber of Seville is opening in my hometown, Barcelona, and we have the privilege to be able to watch the dress rehearsal. Through each, we'll get to show you what it's like setting up an opera, and we'll get to talk to the singers and the stage director. We're heading to the Gran Teatro del Liceo, the city's opera house. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Vamos al liceo, por favor? Venga. Pero el liceo ahora está cerrado, ¿no? Sí, esta hora de la mañana está cerrado, pero hoy hay ensayo. Hay un ensayo de la ópera del Barbero de Sevilla. Bueno, ya que estamos yendo, no sé, tengo un CD. ¿Te importaría? Sí, no, perfecto. Nos vamos ambientando y ponemos un fragmentito. Esto que suena es... Mira. Es un fragmento de la obertura. Una música divertida, una música alegre. Es una música como fresca, ¿no? ¿Sabes de qué va el Barbero? Poco. Un poco. Es la típica historia, es la comedia típica de la historia del arte. Es decir, chico se enamora de chica, pero no consiguen realizar su amor, ¿no? O sea, hay una chica que es Rosina, que es la... ¿Te imaginas como una joven sevillana guapísima, guapísima, guapísima? Y por el otro lado está el conde de Almaviva, que también es sevillano, también es joven. Los dos están enamorados, pero no se pueden casar, no pueden realizar su amor. ¿Por qué? Porque hay otro personaje que es Don Bártolo, que es, entre comillas, para que nos entendamos, el malo, que también se quiere casar con Rosina. Don Bártolo es feo y viejo. Evidentemente la Rosina no se quiere casar con él, ¿no? Pero Don Bártolo también se quiere casar con ella y la tiene como prisionera en su casa. Entonces, ¿qué hace el conde de Almaviva para poder casarse con ella? Pues recurre al personaje que tú has dicho. A Fígaro. Exacto, recurre a Fígaro, que es el hombre que lo puede todo en Sevilla. Es decir, si tú tienes algún problema en Sevilla, tienes que recurrir a Fígaro. Fígaro traza todo un plan y finalmente consiguen sacar a Rosina de casa del tutor, es decir, de casa de Don Bártolo, y pues, finalmente se casan. Exactamente, se casan y esa es la historia. Final feliz, es una comedia, bueno, es una ópera pues para ir a reír y para pasar un muy buen rato. Ah, perfecto. So, as you can see, everything is ready to start one of the rehearsals for The Barber of Seville, Il Barbiere di Sevilla, here at the Gran Teatro del Liceo. Today it is an open rehearsal, and today they're going to rehearse the entire opera from the top to the bottom. And I'm going to leave this camera here recording the whole thing, because it will be good to explain a little something I'm gonna explain to you at the end of the show. So, let's leave this camera here recording and we'll move on. The first I would like you to listen to is Don Basilio's aria.
bass aria. This aria is extraordinary for understanding, for explaining the second ingredient in Rossini's music you should know, crescendo. In this aria, Don Basilio is conspiring against Count Almaviva in order to keep him away from Rosina, in order to keep apart the two lovers, okay? It is an extraordinary aria for many reasons, but mostly for seeing how Rossini uses crescendo, okay? Are you ready? Here we go. Incomincia a sussurrar. So, Don Basilio's lie, La Calunnia, starts piano, piano, terra, terra, very softly, sotto voce, just like I'm speaking to you now, sibilando, like a breeze. It's a lengthy crescendo, very lengthy crescendo. So Don Basilio's lie is getting bigger, 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 bigger. Listen. The lie is getting louder and louder. It rises. Boom, 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 boom. Louder and louder and louder until it reaches the final point, the final explosion, when Don Basilio says, attention, now, come un colpo di cannone. Like a cannon fire. So Don Basilio's lie has become huge and everybody has believed it. So you see, it is amazing, it is incredible how Rossini holds a crescendo for over 2 minutes to explain how Don Basilio's lie becomes gets in everybody's heads. But the premiere of the opera in 1816 in Rome was a failure. A comic opera already existed with the name The Barber of Seville by the composer Giovanni Paisiello. Rossini tried to avoid controversy by giving his a different title, but Paisiello's followers still flocked to the theater to berate him. And in the middle of the performance, a string on the tenor's guitar broke while he was singing his serenade. The bass fell through a trapdoor and broke his nose, and a black cat crossed the stage. The result, booing and whistling from the crowd. After such a failure, Rossini made some changes to the score, drawing on fragments from his other operas. And thus the booing was transformed into applause. Its success was unstoppable. And now for the third ingredient in Rossini's music, a really fun one. To tell you about it, I have asked the students of a language school to help me. We need people from all over the world who speak all different languages, because the protagonist of this ingredient is language itself. Ya sabéis que estamos aquí para intentar explicar qué es el canto silabato. Rossini tiene una música muy especial y tiene muchos ingredientes en su música. Uno de los ingredientes de la música de Rossini es el canto silabato, que consiste en cantar. ¿Cómo consiste en cantar? De manera muy rápida, muy rápida, muy rápida, muchísimas, muchísimas palabras. Es como un trabalenguas, ¿no? Y entonces, ya veo que habéis hecho los deberes, habéis puesto cada uno en la pizarra un trabalenguas en vuestro idioma. Empezamos por ti misma, que has escrito el de arriba en italiano. Sì, 33 trentini entrarono a Trento, tutti e 33 trotterellanti. Zwischen zwei Zwischensäulen sitzen zum Beispiel und zwitschern. Peter Piper picked a peck of pickled peppers, a peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? ¡Wow, bravo! Tra un templato e un templare 3,
Fuera, fuera, borra todo, borra todo. ¿Y ahora tú? Šla Saša po šoseji sa Sala Suško. Šla Saša po šoseji sa Sala Suško. 上端汤上塔塔，我汤撒汤烫塔。 Wij willen weten waar Willem Wouters Wijf woont. Willem Wouters Wijf woont wijd weg. Waar weinig water was, woonde Willem Wouters Wijf. Bravo, bravo. Imaginaros lo que es para un cantante de ópera tener que hacer canto silabato de Rossini muy rápido. Canto silabato es naturalmente en italiano. Pero a lo mejor el cantante no es italiano y tiene que aprender a hacerlo en italiano. Lo que tenéis que hacer es intentar un trabalenguas en español. ¿Vale? ¿Quién se atreve? ¿Quién es el primero? Qué triste estás Tristan tras tan tétrica trama teatral. Qué triste estás Tristán tras tan tétrica trama teatral. Qué triste está Tristán tras tan tétrica. Bien, bien. Siguiente. Uno. Dos. Y... Qué triste está Gracias a todos por ayudarme con el experimento, ¿eh? Adiós, adiós. The rehearsal is still going on stage at the Liceo, and I'm supposed to meet up with Carlo Chasson, who plays Don Bartolo, Rossini's guardian and the man who wants to marry her. Don Bartolo is the comic bass, and the comic bass has to dominate the canto silabato, so the padre singing. This is his dressing room. Let's see if we can enter. Carlos? Okay, un momento, just a moment. Carlo Chasson is one of the most well-respected and Carlos? Okay, just may I? ¿Puedo entrar? Adelante. Adelante. Qué placer, ¿Cómo qué estás? placer, muy bien. Come on. Venga, vamos. Que me estaba explicando que eres uno de los bajos bufos más respetados del mundo, más conocidos del mundo. Es que sí. Es la verdad. Carlos, estamos intentando explicar qué es un bajo bufo. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Qué diferencia hay entre un bajo bufo y un bajo que no es bufo? Bueno, como su mismo nombre indica, que hace reír, o por lo menos que debería de incitar a la sonrisa, cuando menos, Sí. ¿no? Asumimos papeles divertidos, estrambóticos, esperpénticos, exóticos. Pero es toda una especialidad, ¿no? Correcto. ¿Y Rossini? Rossini con Donizetti son los maestros. Los maestros. Son los maestros. Y te sientes como pez en el agua. Bueno, me han hecho sentir. Y has cantado Don Bartolo por todos lados del mundo. Sí. O sea, que dijéramos que estamos delante de un referente. Gracias. Y lo que me gustaría es que pudiéramos explicar qué demonios es el canto silabato. Esta manera de cantar a toda pastilla, que se entiende, que no se entiende, que la gente se le traba la lengua, todo esto. ¿Cómo va? Bueno, tú lo has dicho, son trabalenguas que los compositores asignan a estos personajes divertidos, en los que los personajes estos tienen que hacer una demostración de velocidad lingüística, no de idioma, sino de lengua, ¿no? Velocidad de lengua, que, como toda técnica en la vida, con cualquier cosa, es la cuestión de repetir y echarle horas. Repetir y echarle horas. Lo siento mucho. Bueno, perdona, es no. como jugar al golf. No. O sea, a ti te dicen jugar al... ¿Cómo juegas al golf? Pues echándole horas. O sea, No es lo mismo, porque hay que tener un talento. No tanto un talento como una voz que se haga, que tenga esa capacidad. ¿Y podemos hacer 3 frasecitas de esto? Sí. Para que la gente tenga una idea de lo que es. Sí. ¿Vale? Venga, va. Yo me siento... Venga, dame el tono, anda, dame el tono. Venga. ¿Cuál es el tono? Mi ¿Aquí? bemol mayor, venga. Y cuando hace aquello de signorina... Vale. Piedad a un doctor della mia sorte, questa scusa signorina. Vi consiglio a mia carina. No tengo ni partitura. Meglio. Vamos directamente a la signorina. Y aquí, ¿no? ¿Cómo es esto? Aquí, signorina, otra, no sé... Juan, signorina un'altra volta quando va trovando fuori, signorina un'altra volta quando va trovando fuori, come sei il servitorio, io sono modo saprà. Es más despacio. Vale, yo más deprisa, ¿no? Mucho más deprisa. Perdón. Pues yo hago... Signorina un'altra volta quando va trovando fuori, signorina un'altra volta quando va trovando fuori, le consegna il servitorio, io sono modo saprà. Bravo. Sudas ya, ¿no? Yo ya Pues estoy sudando. Pues imagínate lo que sudo yo. No tengo ni con la cantar. peluca esa que me voy a poner ahora y bueno, ya verás tú. Bueno, entonces hay que decir signorina un'altra volta.
signorino un'altra volta quando Bartolo andrà fuori. Signorino un'altra volta quando Bartolo andrà fuori, la consegna ai servitori a suo modo far saprà. Fíjate que casi, haciéndolo despacio, casi no me sale. O sea, mi cerebro no va a esa velocidad. ¿Ya? Yo no pienso en lo que estoy diciendo. Yo dejo a mi aparato vocal que diga signorino un'altra volta cuando Bartolo anda fuori, signorino un'altra volta cuando Bartolo anda fuori, la consegna ai servitori a suo modo far saprà. Mi cerebro no sabe lo que ha dicho. Pero hay una memoria muscular que tú le das el disparo y salta. Además, date cuenta que hay silabatos que suceden en varias notas, como esta, ¿no? Signorina un'altra volta cuando Bartolo anda fuori, signorina un'altra volta, que sube y baja y pasa. Y la mayoría de los silabatos suceden en una nota fija. Por ejemplo. Vedrás hecho vino racino cavali, sorrisi teneri, sospiri lacrime, vedrás hecho vino, sorrisi teneri, sospiri lacrime, voglio prendere la mia rivincita, voglio prendere la mia rivincita, se nella trappola vai a restar, si nella trappola vai a restar, aspetta. ¿De dónde es eso? Don Pasquale. Sí, señor. Muy bien. Muy bien. No te quiero molestar más porque ha sido un placer, ha sido un placer tu acompañamiento, pero que vayas un poco más deprisa. Bueno, en este acompañamiento, ya intentaré aprender un poco. No, te vemos ahora abajo en el escenario. Vale, perfecto. Venga, hasta ahora. Gracias a vosotros. Chao, hasta ahora. Hola, Paul, ¿cómo estás? Encantado. Hombre, encantado yo de que me dejes estar aquí, porque tú eres herrero, pero diría que eres... Forjador, más que forjador incluso. Forjador artístico. ¿Y qué es? O artesano. ¿Qué significa ser forjador artístico? Pues hacer objetos con un poco de arte, ¿no? Prácticamente eres un escultor, podríamos decir. Bueno. Bueno, he visto las cosas que haces y son absolutamente maravillosas. Bueno, lo que quería explicar, Paul, que por esto estoy aquí, es una leyenda de hace 2500 años. Se dice que Pitágoras hace 2500 años pasó por delante de una herrería por ahí, por la antigua Grecia. Bueno, de hecho, no sería muy distinta que esta. Había lo mismo, martillos, el yunque, el fuego, un poco de agua. Y bueno, no había electricidad, pero... Todo lo demás sería igual. Es una maravilla esto. Entonces, Pitágoras pasó por la herrería y pasando por delante escuchó los martillos, como tañían en el yunque, escuchó el fuego, escuchó los distintos sonidos estos, ¿no? Que también cuando yo estaba llegando se oía, esta que es como mágico, ¿no? Un poco atrae. Exacto, como mágico. Y entonces el hombre pensó que los distintos sonidos los producían distintos martillos y que dependiendo del tamaño del martillo se producía un sonido u otro. Entonces el hombre entró y descubrió una cosa, por ejemplo, con este martillo más gordo, descubrió una cosa que se llama el intervalo de quinta. Que me dirás... ¿Qué es esto? Exacto. Que me dirás, ¿qué es esto? Pero es muy fácil. No soy músico. Bueno, descubrió el intervalo de quinta, es decir, la distancia que hay entre la primera nota y la quinta. Do, que sería la primera, re, mi, fa, sol, que sería la quinta, ¿no? Y entonces cogió un martillo gordo como este y descubrió que golpeando con el primero, do, y cogiendo el otro, sol, exactamente. Ya sube más. Sol, ¿verdad? Porque es más pequeño, produce otro sonido. Y a partir de aquí, pues el hombre, como era matemático, no me preguntes cómo lo hizo. ¿No? Exacto, pero no me preguntes cómo lo hizo porque no tengo ni idea. Cogió que si el cuadrado de este martillo es igual al cuadrado del otro, etcétera, etcétera, etcétera. Magia, vaya. Exacto. Empezó a recoger martillos por la herrería y construyó... La escalera musical. La escala musical, exactamente. O sea que yo creo que con la cantidad de martillos que he visto que tienes aquí... podríamos ir a buscarlos y a ver si hacemos como hizo Pitágoras y conseguimos crear una escala musical. Vamos a probarlo, será más moderno, pero... Venga, vamos. Bueno, ya los tenemos, ¿no? Aquí están. 7 hemos cogido. Este, el más grande. El más gordo sería el do. Ahora necesitamos el re. Este, supongo. Bueno, por orden del tamaño. Re, mi, fa, y este. Sol, la y si. Bueno, debería sonar, ¿no?
¿Tú qué crees? No sé. Vamos a intentar hacer como hizo Pitágoras. O sea que yo te los voy pasando y a ver si va sonando la escala musical. Sí. Sí, como con cariño. ¿Con cariño? Sí. Bien. Do. Perfecto. Muy bien. Seguimos. Bien. Seguimos. Perfecto. Muy bien. Y el último, por favor. Bueno, más o menos. No suena exactamente igual, pero más o menos hemos conseguido. Es una frecuencia muy aguda, vale. no notamos. Lo más curioso del caso es que en El Barbero de Sevilla de Rossini hace un homenaje a esta leyenda y hace que en el final del primer acto todos los cantantes canten un texto recreando esta leyenda de Pitágoras. Y no solo eso, sino que mientras van cantando, en la orquesta se oye precisamente el sonido del martillo. Exactamente, el sonido de un martillo. Bueno. En la orquesta lo toca un triángulo, pero es para imitar el sonido del martillo en el yunque, ¿no? El sonido este que escuchaba Pitágoras. El pling este agudo. Exacto, pero claro, es un pling muy sutil que casi no se oye, porque lo que quería Rossini era recrear a Pitágoras como probando los martillos, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si ponemos la música e intentamos hacerlo nosotros, seguir el ritmo de la música con los martillos? Te doy este, que es el más pequeñito. Sí, porque ya verás que suena como muy delicadamente, ¿vale? Entonces, ponemos la música e intentamos ir como siguiendo. Mira. The man responsible for this magnificent version of The Barber being put on in Barcelona is Joan Font, a great stage director, an expert in Rossini, and most importantly, a really fan guy. Joan, en una sola frase, ¿qué es una ópera bufa? Es un fragmento de la vida donde la visión es cómica, deformada e irónica. ¿Y es divertida? Tiene que ser, por fuerza. Muy bien, pues tira para adelante. A ver si nos reímos un poco. A ver. ¿Por qué a Rossini le gusta tanto la comedia? Primero, que es un bon vivant, es un hombre mediterráneo, su música es explosiva, su música le encanta la fiesta. En todas sus obras esto se palpa, esta vida explosiva donde se vive el segundo, donde no puedes perder el tiempo y por lo tanto va a esta trepidante ritmo. Velocidad, ¿no? Una velocidad tremenda, ¿no? Sí. Volvemos a estar en un sitio... En las óperas de Rossini, que son como cuentos, que si El Barbero es un cuento, que si la Cenerentola, la Cenicienta es un cuento, que si la Italiana Nalceri es un cuento. Este viaje de cuento. Pero todos estos cuentos son solo un cuento para pasárselo bien. No. ¿O hay que aprender algo de estos cuentos? Mucho hay que aprender. Hay, por ejemplo, en El Barbero hay el pequeño poder y el gran poder, ¿no? Don Bartolo es el pequeño poder, el antiguo, el de la llave. También. Don Bartolo es un poco esto. Mira, hola, no te doy la llave, voy a cerrar las puertas y ventanas. Aquí no se mueve nadie, ¿no? Sería un poco así, ¿no? Y estos cuentos tienen una moral. Hay que aprender esta moral. Que es este reflejo deformador. En la escena, el espectador o él mismo se ve reflejado en esta puesta en escena, en este espejo que es el teatro, o ve a alguien conocido. Fígaro es un tío moderno, ¿no? Sí.
Sí, yo creo que es de los personajes más modernos, además es un personaje universal, como un arlequino, como sería un Hamlet, sí. ¿no? Como Casi una máscara. Es una máscara. Una máscara de la comedia del arte. Y es que es este hombre que lo que decía, que mueve todos los hilos. Yo creo que la gente ahora cuando sale de ver una ópera de Rossini, sale feliz, ¿no? Sale contento, sí. Tal. Pero después, wow, descubres esto de la trama, de las subtramas que hay, no solamente la trama principal. Bueno, vamos para allá a ver si somos capaces de perdernos, a ver si este sería el sitio donde Rossini se encontraría como pez en el agua. A ver, para adelante. Marc, ven, la cámara también que venga. Pero sin miedo. Marc, voy a encontrar la salida. Aquí, yo creo que es por aquí. Él va con la cámara y... Mira. We have reached the fourth ingredient in Rossini's music, the importance of rhythm. To tell you about it, we have come to this music store. Music has three big great elements: harmony, melody, and rhythm. Okay? All right, depending upon the composer and the era, each one of these elements takes on more or less importance. Let's see. Let's start with this fragment of Wagner's Tristan and Isolde. I would like you to listen to how in Wagner's music the most important element is harmony. And the clearest example of that is this moment, the famous Tristan chord. You see? So in Wagner's music, the most important element is not rhythm or melody, but harmony. A radical change. Lucrezia Borgia by Gaetano Donizetti. Bel canto. Listen to this. Here everything is at the service of the melody. Everything at the service of the melody. So what matters is the beauty of the melody. So, for Wagner, it's harmony, for Donizetti, it's melody, and for Rossini, it's... Listen, well, in Rossini's time, the prevailing style was bel canto, so he wasn't so far off from Donizetti at all. But, more than anything, Rossini is rhythm. Listen, this is a fragment from his last opera, Guillaume Tell. Listen. Rhythm. Rossini also composed at breakneck speed. In fact, he could pump out operas. We owe works like La Cenerentola, L'Italiana in Algeri, Il Turco in Italia, or La Gazzaladra to him. Rossini was and still is the undisputed king of comic opera. He also has extraordinary serious operas, but with comic operas, he attained an amazing success and became an idol to the masses. He wrote his last opera at 37 and later spent his time living well and cultivating one of his greatest pleasures, gastronomy. Who's never heard of cannelloni alla Rossini or tournedo alla Rossini? Rossini, a true musician and a true bon vivant, to such an extent that, as you will see now, he had no qualms about reusing his own music in various operas.
Check this out. This is the last aria in the Barber of Seville. It's sung by the tenor and is an aria that requires a lot of talent and agility. So now, listen to the last aria in one of his other operas, La Cenerentola, which premiered 1 year after the Barber of Seville. Non più mesta canto al fuoco, staro sola gorcheggiar, no. You hear that? It's exactly the same music. With other lyrics, but the same music. Okay, it's time to pick up the camera I left recording at the dress rehearsal. Do you remember? All the footage we have taped will help me explain the fifth element in Rossini's music. Let's stop here and listen to this. Here you have it. This is the fifth ingredient in Rossini's music. This is what I call the wake-up call, quote and quote. Listen. The entire opera is full of them. Another one. So this is Rossini's aria. The wake-up call is a note, as you see, is a note that the orchestra plays before starting a piece. And here in the second act, you see? This ta-chan. I have always believed that this ta-chan, this wake-up call, is Rossini's way of alerting the audience that something important is starting. Keep in mind that at the beginning of 19th century, when Rossini premiered his operas, people in theaters weren't silent and paying attention. That's why I have always believed that this is the way Rossini has to keep the audience, to keep the attention, to capture the attention of the audience with this wake-up call, with this ta-chan. So we have reached the sixth and last element in Rossini's music, the coloratura. In order to explain this element in the best way possible, I'm meeting up with Italian mezzo-soprano Annalisa Stroppa, our very own Rossini. Annalisa, come spieghiamo cos'è la coloratura? Bene, la coloratura identifica Rossini. È proprio un sinonimo di Rossini. È un ingrediente della musica di Rossini. Assolutamente, ma un ingrediente fondamentale. È un modo di cantare, come un solletico, un pizzicore, è un divertimento, un colorare, un pennellare in maniera diversa la parola. Per esempio, amore, amore. E quindi è un'altra cosa, è assolutamente un'altra cosa. Amore, amore. Rossini si divertiva tantissimo in questo, è proprio il suo stile. E quella coloratura che tu fai così bene, come riesci a farla così bene? Allora, la coloratura per me è una questione di allenamento. È come un atleta? Esatto, come un atleta che corre ogni giorno, si allena e guadagna 3 secondi, 4 secondi prima di andare a competere una gara. Perché quando hai cominciato a cantare, già l'avevi questa coloratura? No. Allora, no. In realtà è un passo che ho scoperto 2 anni fa, successivamente 2 anni fa, quando mi hanno proposto di debuttare la mia Rosina al Teatro dell'Opera di Roma. È stata una scommessa perché avevo un po' di riserve sul fatto della coloratura, come farò, sarò in grado di fare, e mi si è aperto un mondo meraviglioso perché è proprio una maniera diversa di cantare. Rossini invece vuole
il legato, perché comunque la frase deve avere un inizio e una fine, ma all'interno di questo legato ci sono tutte queste notine che è come se fosse una collana di perle che noi vediamo tutta bella legata, ma ci sono tante perle dentro e bisogna infilarle tutta una per una. E bisogna cantarle tutte. E bisogna cantarle tutte perché Rossini le ha scritte. Che ti sembra se cantiamo un po' per vedere tutta questa coloratura, quello che stiamo dicendo? Incominciamo qui. Io sono e qui. Io sono docile, sono rispettosa, sono obbediente, dolce e amorosa, mi lascio reggere, mi fa guidar, Ma se mi toccano dove il mio debole sarò una vipera, sarò. E 100 trappole prima di cedere farò giocare. Wow, brava. Coloratura, qui, là. Ma se mi è bellissimo, è bellissimo. Se Così pensiamo anche alla sinfonia, quando io vedo nel pubblico le persone che iniziano a battere i piedi, no? Così ci siamo, perché è irresistibile. È irresistibile. We're almost at the end of the show, but we can't go without having talked about the smash hit from the Barber of Seville, Largo al Factotum, Figaro, 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 an aria that everyone knows, don't they? Hoy estamos haciendo un programa sobre El Barbero de Sevilla, ópera que todo el mundo conoce, o si no la conocéis, deberíais conocerla, ¿ok? Y vamos a hacer un experimento que es cantar el gran hit del Barbero de Sevilla, que es, ¿quién lo sabe? Figaro. Exacto, que es Figaro, 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 Figaro. O sea, me gustaría demostrar que todos de alguna manera, aunque no sepamos bien la letra, aunque sea un aria muy difícil, de alguna manera todos conocemos Figaro. ¿Bien? Entonces, voy a poner ahora el micro aquí, vamos a poner el aria, vamos a tirar la música y lo que os rogaría es que entre todos pasáramos un rato divertido, que vinierais y os atrevierais a cantar el trozo que sepáis. La 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 la. Bravo. Ecco. Bravo, respira. Largo al fotogol della città, largo. La 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 la. Presto, continua con la legge. Bravo. Otra vez. La 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 la. Oh, che bel vivere, che bel piacere, Per un barbiere. Di qualità, di qualità. La 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 la. La 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 la. Did you have fun? I hope so. Rossini is the composer of good times and fun. So, if you want to have fun,
go see The Barber of Seville, because it is a compendium of his life philosophy. Singing, loving, eating, woo, and digesting are the 4 acts of this opera buffa, which is life, that fades away like a bottle of champagne. So there you have it. Go see The Barber of Seville. Seize the moment, enjoy, laugh, smile, and oh, and be merry.